Cuando enciendes tu PlayStation 5 y un menú aparece en la pantalla, no piensas en lo que ocurre dentro. Pero en ese instante, una máquina con una ingeniería de otro nivel se activa. Se despiertan decenas de piezas que trabajan en sincronía perfecta para crear mundos que no existen, al menos no fuera de la pantalla. Hoy vamos a abrir la PS5 por dentro. Veremos cómo funciona, por qué es tan especial y cómo logra que la fantasía se convierta en realidad. La carcasa, ese diseño blanco y futurista, no es solo identidad visual. Actúa como un escudo contra el polvo y los golpes, pero sobre todo, como una guía para el flujo de aire. Sus curvas y aperturas están cuidadosamente diseñadas para que el enorme ventilador interior respire y la consola no se ahogue. La PS5 fue muy criticada por su tamaño, pero fue diseñada así de grande para poder expulsar una cantidad enorme de calor sin sonar como un avión a punto de despegar. Una vez dentro, encontramos la fuente de poder, el corazón eléctrico. Esta pieza transforma la corriente de tu casa en energía estable y precisa para cada componente. Si la fuente de alimentación se equivoca, aunque sea en un 1%, la consola puede fallar, sobrecalentarse o simplemente morir. Por eso está protegida con blindajes metálicos que reducen las interferencias eléctricas. Sin energía estable, todo lo demás es solo un ecosistema inerte de aluminio, silicio y plástico. Y ahora, llegamos al cerebro, un APU Custom de AMD. APU significa que dentro de un solo chip viven dos mentes trabajando juntas. Una CPU, para pensar, y una GPU, para dibujar. Todo lo que requiere una decisión. Por otro lado, la GPU se ocupa del arte y la luz. Los modelos 3D que ves, las texturas que los cubren, las sombras, los reflejos y, por supuesto, el famoso ray tracing, que simula el comportamiento real de la luz. Cada segundo, este chip calcula millones de operaciones. Si la CPU se retrasa, el juego tartamudea. Si la GPU se atrasa, el juego pierde su belleza. Para que estas dos mentes trabajen sin descanso, necesitan un espacio de trabajo rápido y accesible. Esa es la memoria RAM. Las texturas del entorno, los sonidos, los guiones de las misiones y las animaciones. Si la CPU y la GPU son el cerebro, la RAM es su imaginación momentánea, el lienzo donde pintan el universo del juego en tiempo real. Antes, cargar un mundo significaba que un disco duro mecánico leía los datos muy lentamente. Ahora, el SSD de la PS5 puede entregar información tan rápido que los desarrolladores han dejado de pensar en cargar niveles. Es como pasar de leer un libro página por página a tenerlo todo memorizado al instante. Por eso puedes viajar entre dimensiones o cruzar un mapa gigantesco en milisegundos, sin ver una sola pantalla de carga. La motherboard es el mapa donde todo converge y se conecta. Líneas microscópicas de cobre transportan datos a velocidades absurdas, permitiendo que la CPU, la GPU, la RAM y el SSD hablen entre sí sin demoras. Es una ciudad de circuitos donde la información viaja a la velocidad de la luz. A veces, lo más impresionante no es lo que hace cada parte por separado, sino cómo se hablan entre ellas en una coreografía perfecta. Pero toda esta potencia genera un enemigo silencioso y letal, el calor. El enemigo número uno de una consola. Demasiado calor, y la consola se protege bajando su rendimiento. Más calor. Y los componentes se dañan de forma permanente. Por eso, el sistema de refrigeración de la PS5 es una obra de ingeniería.
un ventilador enorme, un complejo sistema de disipadores y tubos de cobre y, lo más sorprendente, metal líquido. El metal líquido es una pasta térmica de altísimo rendimiento que transfiere el calor del procesador al disipador de una forma mucho más eficiente que las pastas tradicionales. Es una elección muy inusual en consolas de consumo y una de las claves para mantener el chip principal estable incluso en las batallas más intensas. Por supuesto, nada de esto tendría sentido sin el DualSense, la extensión de tu cuerpo dentro del juego. Es la parte más íntima de la experiencia. Los gatillos adaptativos ofrecen resistencia variable, haciendo que tensar un arco o apretar un acelerador se sienta real. Y todo esto se combina con sensores de movimiento, un panel táctil, un micrófono y hasta un pequeño altavoz para sumergirte por completo en la acción. Mientras tú presionas un botón, el control responde con sensaciones. Mientras tú decides, la consola interpreta y te hace sentir las consecuencias. Finalmente, el último paso de este viaje, la magia final. La PS5 convierte todos esos datos en luz y sonido. El puerto HDMI envía la señal de video en alta definición a tu pantalla, mientras que el motor de audio 3D, llamado Tempest, posiciona cada ruido en el espacio que te rodea. Así puedes escuchar los pasos de un enemigo detrás de ti, las balas silbando a los lados, el viento soplando por encima, y sentir que de verdad estás ahí dentro. Al final, la PS5 no es solo una consola. Es una máquina diseñada para contar historias. Cada pieza, desde el procesador hasta el último tornillo, existe con un único propósito: trabajar en conjunto para permitirnos vivir en mundos que jamás podríamos pisar en la vida real. Es la anatomía de un sueño hecho hardware. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para más exploraciones como esta.